Diario de mi cautiverio, de María Carolina Rodríguez, expresa la realidad de lo que viven las personas que son secuestradas y cuyas familias son extorsionadas, pidiendo dinero por su liberación, con los detalles de lo que es pasar hambre, no tener condiciones médicas adecuadas e incluso que uno de sus compañeros de secuestro muera, entre muchas otras dificultades. Permite conocer de primera mano los secuestros extorsivos y todos los factores que los rodean, lo cual es un punto de referencia para comprender lo que significan en la actualidad, las razones que motivan a los secuestradores y las consecuencias que tienen en las víctimas. También muestra la esperanza que nunca debe perderse, aún en las situaciones adversas, la cual fue la fuerza para que María Carolina, su esposo JJ y Huertas pudieran escapar y finalmente obtener su libertad. Por ello, Diario de mi cautiverio es una obra que vale la pena leer y reflexionar en torno a ella. La historia se desarrolla durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana en el 2001, cuando se estaba llevando a cabo el proceso de paz del Caguán con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, que no se concretó. La historia se enmarca en la zona de distensión, el área desmilitarizada que el gobierno les entregó a las FARC en la región del Caguán. Los actos de violencia por parte de este grupo insurgente aumentaron. Secuestraron al periodista Guillermo La Chiva Cortés, a Ingrid Betancourt y a Clara Rojas. Se fundó el movimiento bolivariano para una nueva Colombia, otorgándole poder a la guerrilla de actuar independientemente. La falla que tuvo el proceso de paz fue con que se realizaron los diálogos. Tanto el gobierno como las FARC pensaban en estar preparados para la guerra. En ese periodo el país vivía la violencia en su máxima expresión debido a los enfrentamientos entre los grupos insurgentes y las Fuerzas Armadas, lo que causó desplazamientos forzados, masacres, pobreza, delincuencia, entre otras problemáticas sociales. En cuanto a la cultura, se lanzó el Plan Decenal de Cultura y fue un periodo de mucha producción literaria, televisiva, artística y musical. Con la Constitución de 1991 se les dio la oportunidad a las FARC de reintegrarse en la vida social y política, pero ellos la rechazaron. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron quienes secuestraron a los protagonistas del libro, sobre una fuerza insurgente que nació a partir de unos reclamos campesinos y políticos. El libro trata sobre el relato de los 6 meses de cautiverio que vivieron María Carolina, su esposo JJ y su amigo Huertas desde el punto de vista de ella. Consignó en cuadernos todos los acontecimientos desde el secuestro hasta la actualidad, por lo que su papel es el de permitir que los lectores puedan acercarse a lo que significa estar en cautiverio y vivir el conflicto armado en carne propia. El secuestro se produjo en Melgar, a manos del Frente 25 de las FARC, cuando iban a participar en un evento de parapentistas. Les daban de comer 2 o 3 veces al día por lo general, les proveían objetos de aseo, cobijas y ropa. Estuvieron en casas y en el campamento, el monte, el páramo, yendo de un lugar a otro, y convivieron con otros secuestrados que conocieron en el campamento. Los personajes principales son María Carolina, JJ y Huertas. Los personajes secundarios son los guerrilleros y médicos, que eran en realidad otros guerrilleros a cargo de los enfermos. Las actuaciones de estos guerrilleros eran justificadas por los ideales del grupo armado ilegal, también campesinos a favor y en contra del secuestro, pero no los podían ayudar por la presión de las FARC. Los personajes se relacionan con otros secuestrados y dicho contacto les ayudó a tomar la determinación de escapar. Un evento importante fue la enfermedad de Ángel, uno de sus compañeros de secuestro, quien padecía de una deficiencia respiratoria. Sus compañeros de cautiverio trataron de convencer a los guerrilleros de llevarlo a un lugar donde lo pudieran atender, pero los combatientes se rehusaron a hacerlo y en consecuencia Ángel murió. Este hecho traumático fue determinante en su decisión de escapar, como motivación por miedo a que les pasara lo mismo. Con sus compañeros de secuestro la relación llegó a ser de confianza, incluso para contarles detalles personales que podrían poner en peligro a los protagonistas, como que Huertas estuvo en el ejército. A partir de esa situación, la autora expresa que no debían confiar en nadie. En el páramo, la autora volvió a sentir que estaban unidos y conocieron quiénes eran los verdaderos amigos. En la montaña volvieron a tener conflictos. La relación con los guerrilleros fue particular, pues la autora conoció las razones por las cuales algunos de los guerrilleros ingresaron a las filas de las FARC, por ejemplo la pobreza, la desesperanza y por decisión propia. Eso les permitió comprender mejor cómo funciona este grupo armado al margen de la ley y cómo los guerrilleros también pueden ser víctimas cuando las situaciones adversas los hacen ingresar a las FARC por la fuerza. Respecto a la relación entre los 3 protagonistas, se mantuvieron unidos, aunque con algunas discusiones, hasta el final. Planeaban su escape esperando el momento oportuno. A veces se presentó, pero no pudieron ejecutarlo. Finalmente consiguieron escaparse cuando fueron a la quebrada a bañarse. Subieron por el río y duraron varios días en la selva, valles, entre otros, hasta que fueron libres en el pueblo de Colombia, Huila. Respecto a la frase "cuando la conciencia les reclama" y la justificación de la transgresión de las normas, la autora menciona a guerrilleros buena gente que trataban de tranquilizarlos, les hacían chistes, incluso eran amables, para que al ser liberados dijeran que los habían tratado bien y otros que les daban un trato más hostil. Explica las razones por las que algunos guerrilleros estaban en las FARC: la pobreza, la desesperanza porque la esposa lo dejó, la rebeldía y el gusto por la lucha, entre otros. María Carolina piensa que es culpa de los gobiernos que se unan a las FARC por falta de educación o presencia. En lo personal, no hay ninguna razón para la violación de los
los derechos y el no reconocimiento de la dignidad de las personas, ni las víctimas que ha dejado la violencia que han causado, ni nadie tiene la culpa de que no se hayan distribuido las tierras justamente, y un país entero no debe pagar por los errores que se cometieron en el pasado. Por tanto, no hay forma de justificar las acciones de este grupo armado ilegal al margen de la ley. El uso del lenguaje usado por la autora en su obra pertenece al subgénero de la literatura del secuestro. Es sencillo, de fácil comprensión, ameno y cautivante para que el lector se sienta en su lugar y pueda tener empatía respecto a todo lo que ya vivió durante su cautiverio, valiéndose de la figura literaria de la descripción al dar todos los detalles del contexto y los personajes que hacen parte de su relato, los cuales son históricos porque corresponden a hechos verídicos y por ello su objetivo es la universalización. Dentro del libro, los guerrilleros tenían su propio lenguaje, con el uso de expresiones como cucho para los secuestrados y recuperar para cosas que robaban. Los secuestrados no usaban expresiones propias de la región. De acuerdo con Piotrowski 2009, el impacto que genera este tipo de lenguaje permite que los lectores comprendan mejor la realidad actual respecto al conflicto armado y que realicen interpretaciones y juicios valorativos respecto a lo que sucede cuando las personas están más preocupadas por tener que por ser, en el caso de los guerrilleros, y cómo esto afecta al sentido de la vida, el aprecio por la dignidad de la persona y la jerarquía de los valores. Desde la visión de la autora como testigo de la verdad, la literatura de la violencia permite un sistema de valores que aporta a la construcción del sentido de la vida y a valorar el concepto de la dignidad de la persona y del bien común por encima de los intereses individuales, como lo que estos grupos armados al margen de la ley defienden sin importar el daño que cause. El libro permite conocer la verdad detrás de un secuestro, de forma detallada, de modo que es posible conocer tanto la perspectiva de las víctimas como la de los victimarios. Permite analizar cómo la dignidad de las personas es desvalorada y en su lugar la vida depende del pago de una suma que muchas veces sus familias no pueden permitirse. Sin embargo, destacó la esperanza, la cual a pesar de la deshumana situación, Carolina, JJ y Huertas no perdieron. Planearon su fuga durante mucho tiempo y no se rindieron hasta lograrse libres de las FARC. La fe en Dios, la relación entre ellos y con sus compañeros de cautiverio fueron los motores de esa esperanza, y a pesar de tener que estar escondidos, pasar hambre, frío y otras penurias, lograron su objetivo y volvieron a reunirse con sus familias. Su deseo es aportar en la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y trabajar por Colombia. En la cotidianidad no vivimos experiencias de esta magnitud, pero la vida siempre nos va a poner obstáculos en el camino y somos nosotros quienes decidimos si seguimos adelante y somos resilientes para alcanzar nuestros objetivos o nos dejamos vencer y renunciamos. La historia de Carolina, JJ y Huertas es un ejemplo de que aún en las más extremas circunstancias la esperanza es lo último que se debe perder.